que están preparados, relajados en el sillón, ahí tranquilos, descansando, o quizás en la cocina, tomándose un matecito o un café, domingo por la tarde, disfrutando el Día de la Madre y pensando de qué se tratan las zonas azules. Bueno, la idea es que conozcamos estos lugares increíbles, hermosos. ¿Son azules? ¿De qué estamos hablando? ¿Son hoteles? ¿Son spa? Bueno, de eso vamos a estar hablando con un invitado muy especial. Él se llama Ricardo Jáuregui, es médico geriatra, pero además nos va a estar hablando de estos lugares, Ricardo, que son bastante exclusivos, no por lo caros, sino por qué. Bueno, en principio porque tienen una particularidad en común, ¿sí? Y esta es que su promedio de expectativa de vida de la población es superior a la media del mundo occidental, conocido por lo menos. Los ciudadanos son longevos, realmente longevos, más de 100 años. En general, digamos, hay muchas personas mayores de 100 años, pero obviamente muchísimos más mayores de 90, como pasa demográficamente en todos lados, y tienen algunas características comunes, ¿no? Primero, porque se llaman azules, es simplemente una anécdota divertida. Bueno, se llaman azules porque esto fue una publicación que se hizo en National Geographic ya hace algunos años, por un periodista de investigación, que las empezó a determinar, y en el mapa mundi que él tenía en su oficina las marcaba con un pinche color azul. Por eso se llaman zonas azules. No tiene ninguna otra connotación. Siempre son graciosos el comienzo de esas investigaciones, ¿no? Porque uno se imagina, no, pará, debe ser una isla rodeada de océano, bueno, tiene que ver con algo raro. Hay algunos lugares que, por ejemplo, Icaria, en Grecia, que es una isla, y está rodeada de océano. Bueno, ahí podría coincidir. La península de Okinawa en Japón, por ejemplo, es otra zona azul. Hay una zona en Costa Rica, otra en el Ecuador y otra en California. Son las más conocidas, las primeras descritas, las primeras 5. Hay algunos que están describiendo hoy en día dos o tres más, pero básicamente son las 5 donde se hicieron algunas investigaciones posteriormente, más allá de la periodística, digamos, claro, bastante hay bien mucha fundamentada, diferencia, ¿no? Igual, hay una distancia bastante importante entre todos los lugares que mencionaste. ¿Y qué características en común puede tener Okinawa en Japón con California, por ejemplo? Mira, la característica que más se repite en todas es la dieta. ¿Sí? Es lo que come la alimentación. gente. La alimentación. Y tiene básicamente dos características. Una es que es bastante estable a lo largo de toda la vida de estas personas en particular, o sea, comen más o menos siempre lo mismo. Y dos es que tienen muy poca carnes rojas, bastante pescado y frutos de mar. Por ejemplo, en Okinawa tienen como mínimo un plato semanal de mariscos, básicamente, ¿no? Además del pescado. Y casi todos los días muchas frutas, muchas legumbres y muchas verduras, que es la característica que tiene, digamos. Si uno lo piensa desde la salud, la famosa dieta mediterránea que tantos médicos recomiendan para tratar innumerables situaciones, digamos, que tienen que ver con la calidad de vida, se parece mucho a esta dieta de estos lugares. Y esto está acompañado de algunas otras cosas, digamos. Esto es lo más característico que las define, pero además... ¿La genética me imagino que tendrá algo que ver o no? No. Eso es muy llamativo. Sí, después te hago un comentario acerca de la genética y el envejecimiento. Pero la otra característica es que son personas que no usan transporte público, o sea, caminan, se mueven. Tienen actividad física. Se trasladan toda la vida, ¿sí? La otra es que lo hacen hasta edades muy altas de la vida. Por ejemplo, en la península de Okinawa hay mujeres de 90 años que siguen buceando en busca de mariscos en el fondo del mar. Que es eso es increíblemente hermoso. Así es, una actividad ancestral, digamos, de esa zona, ¿no? De esa región. Y lo hacen las mujeres, básicamente. Las ama. Sí. Así es. Eso es muy lindo, muy interesante. La otra característica que tiene es la sociabilidad y la vida en familia. O sea, estas personas no solo que se trasladan y se mueven, sino que se reúnen en lugares públicos, abiertos o cerrados, a conversar mucho, todos los días de su vida o casi todos. Y esa es otra característica que después se vio en muchos estudios longitudinales de envejecimiento, que las personas que siguen manteniendo vínculos, redes, ¿sí? Ya sea con gente cercana de familia o simplemente amigos o gente que con las cuales pueden discutir y conversar, sea de fútbol o de lo que se hable en estos 5 lugares, esa característica ha demostrado, digamos, que les da una sensación de calidad de vida y bienestar muy, muy interesante. ¿Qué lugar cumple el adulto mayor? Digo, son lugares donde la población es realmente muy longeva, llegan por estas características que vos mencionabas, y los jóvenes, ¿qué lugar le dan a esa persona de 100 años? En realidad el lugar es natural para ellos. ¿No se lo piensa? No.
incluida en la sociedad, normalmente, de manera natural. Absolutamente. Absolutamente, a diferencia por ahí lo que pasa más en sociedades como las nuestras, ¿no? O más, pendiente del estrés del cotidiano vivir, por decirlo de alguna manera, en donde en general al retirado, al pasivo, al que ya no está, digamos, en la lucha por crecer en un trabajo, en una profesión o lo que fuera, se lo tiende a olvidar un poco, ¿no? Que es algo contra lo que se lucha desde lo que es mi campo, digamos, de conocimiento, pero bueno, es una realidad que está ahí y que no hay que soslayarla, ¿sí? Jauregui, me pregunto, si nosotros ubicamos estos lugares y nos fuéramos a vivir allí a los 20, a los 30, a los 40 años, ¿lograríamos una sobrevida como la de ellos? Esa pregunta es muy interesante. ¿O no es compatible? Vos me pusiste en un brete porque me dijiste a los 20, a los 30. Te di tiempo, te di un changüí como de muchos años. Se supone, por lo menos hasta donde llega el conocimiento hoy, y te voy a contar una experiencia, se supone que si uno tiene tiempo desde que biológicamente se empieza a envejecer, que promedio es a los 25 o 30 años, uno tiene la posibilidad de cambiar, digamos, el rumbo de lo que sería el ciclo de la vida, ¿sí? ¿En qué sentido? O sea, el envejecimiento hoy está asignado básicamente por 3 pilares, que son el genético, el medio ambiente en el cual uno crece y el estilo de vida, o los hábitos, ¿sí? Exactamente en 3/3. O sea, cuando uno piensa, bueno, mis abuelos se murieron a los 100 años, yo me voy a morir a los 100, eso no es tan así. O sea, hay estudios científicos bastante serios, de hecho hay uno que se llama el estudio de los gemelos en Dinamarca, en la cual se estudiaron gemelos a lo largo de su vida y se vio que no se morían más o menos a la misma edad. Que había una diferencia importante. Y dependía de cómo habían vivido, qué factores de riesgo, por ejemplo, cardiovasculares habían tenido, etc. No te voy a dejar pasar que envejecemos a los 20, 25 años. No envejecemos a los 20, 25, empezamos. Empezamos a envejecer. Biológicamente es así, por eso el envejecimiento es un proceso y lo de poner un límite de edad simplemente fue una convención. No es un tema, digamos, que tenga que ver con lo que nos pasa en el cuerpo, ¿no? Por ahí la famosa división de la edad cronológica y de la edad biológica. Claro. ¿Sí? O sea, uno tiene los años que tiene, pero puede tener el cuerpo de alguien 10 años mayor porque está gordo, no hace actividad física, fuma y toma mucho alcohol, y otro por ahí a los 80 años está escalando la Concagua o entrenando para una maratón, ¿no? La anécdota que te quería contar es, los americanos, como suelen hacer ellos, pusieron dinero en una ciudad en la península de Florida para tratar de replicar las características de las zonas azules. De una zona azul. Bueno, no lo lograron. Al estilo hollywoodense, pero no se puede, ni siquiera con plata, con nada. No. La verdad que no. Son características del lugar y de la sociedad que la componen. Exactamente. Exactamente, porque incluso ahí está la localidad de Ecuador, muchas de estas personas fuman, por ejemplo, ¿no? Lo cual les llama mucho la atención. Y sin embargo, bueno, ellos viven en una zona muy particular, con un microclima estable todo el año, casi sin cambios de temperatura, y pareciera que eso compensa un poco, digamos, algún hábito que puede tener sobre todo los varones de esa comunidad. Bueno, pensamos, ¿no?, en estas zonas azules, en lo maravillosas que son, pero es inevitable pensar que, bueno, ninguna de esas zonas azules está en Argentina, o por lo menos en la ciudad de Argentina. La expectativa de vida se modifica de acuerdo al lugar en el que uno se encuentre y también el acceso a la salud y las políticas públicas y demás. Ahí te voy a dar que haya en el lugar. Un dato muy interesante, que en la República Argentina tenemos hoy más o menos un poquito más de 6.000 centenarios. En nuestro país, ¿sí? La gran mayoría de ellos viven en el corredor norte de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. O sea, va un poco en contra de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Exactamente. Y se supone que esto tiene que ver con el acceso a la educación, a la salud, a los recursos, digamos, incluso a la nutrición adecuada, ya sea por educación, por elección o por posibilidad de tenerla. Y ahí quizás sí, entonces, entra a jugar la genética, que puede ir cambiando a lo largo de los años, ¿se podría ir modificando? Mira, la respuesta es sí. O sea, hay lo que se denomina epigenética, que es un poco una especie de modelación o de modelaje de nuestros genes en el momento de la concepción y el nacimiento y los pocos primeros días o meses de vida, en el cual algunos genes pueden expresarse más o menos, ¿sí?, dependiendo de ciertas condiciones. Hasta ahora lo que se sabe son todas las malas. Claro. ¿Está bien? Porque son las que más se han estudiado, porque impactan en la salud de los individuos. Hay una muy interesante, que es si un niño se desarrolla en un vientre materno en condiciones de desnutrición o de mala nutrición, y acá ya nos estamos, digamos, ubicando en un sector poblacional muy particular,
o muy claro, ese chico tiene altas chances de expresar un gen que se lo llama en la jerga, para no ser tan técnico, gen de la avidez, ¿no? O sea, va a, digamos, incorporar mucho más fácil y mucho más rápido los hidratos de carbono, las grasas, las calorías, porque tuvo carencia en el momento que se estuvo formando. Y esto después se ve que tiene impacto, por lo menos en la mitad de la vida, con mayor índice de infarto, mayor índice de osteoporosis, mayor índice de lo que se llama síndrome metabólico o aumento de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y obviamente eso condiciona el envejecimiento posterior a partir de esa edad, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, te traigo un poquito a la realidad de Argentina y en realidad a la realidad del mundo, ¿no? Las residencias para adultos mayores fueron las más afectadas y hay un relajamiento en el protocolo, es decir, el protocolo es estricto y hay que mantenerlo, pero después de tantos meses, a veces hay un relax y eso hay que evitarlo. Sí, esto como pasa en todos los órdenes de la vida, ¿no? Cuando uno se acostumbra, baja la guardia. Claro. Como primer concepto, tenemos que ser claros todavía, así como los espectáculos públicos o los lugares cerrados, como puede ser un cine o un teatro, las residencias para ancianos siguen siendo un lugar cerrado, ¿sí? O encerrado, en el cual la gente convive en escasos metros cuadrados, sobre todo en muchas de ellas, pero yo diría en casi todas, sin posibilidades de salir a la calle, ¿sí? Todavía hoy, y en la cual no deberían cambiar ninguna de las normas protocolares que hemos estado siguiendo. Recientemente y a partir del lunes en la ciudad de Buenos Aires se autorizó las visitas de manera protegida, con previa autorización de las autoridades pertinentes de los espacios que las residencias van a brindar, lo cual es un avance enorme, porque ya 7 meses de no ver o de no tener contacto con un familiar es muy difícil para ambas partes, ¿no? Yo digo que ese binomio familia adulto mayor que está en una residencia estaba muy estresado ya por esta situación, más allá de que ya había cierta autorización para los casos, digamos, de gente que está en periodos terminales de su vida o de sus enfermedades, ya había ciertos permisos con condiciones muy estrictas. Lo que sí quisiera yo terminar, digamos, esta pregunta que vos me hiciste con una buena noticia. O sea, en la Argentina no hubo un impacto tan grande en las residencias como en otros países del mundo. No sabemos bien si... A ver, voy a dar mi opinión, ¿sí? Porque no tenemos mucha data. Yo creo que es una mezcla de haber hecho las cosas bastante bien, con los bemoles que esto implica. ¿Sí? Hay más de 3.500 residencias en nuestro país, o sea que obviamente uno habla estadísticamente, ¿no? Pero en general se deben haber hecho las cosas bien. Se debe haber también registrado no tan bien, ¿no? A lo largo y a lo ancho del país, probablemente. Y también es cierto que las características de la infección en la Argentina no han sido las mismas que en países centrales como Europa o Canadá. Pero llama mucho la atención lo que sí les pasó a ellos, ¿no? O sea, Canadá, que es un país del primer mundo, que pertenece al Commonwealth, que tiene un sistema de salud del Estado universal, tuvo un 81% de los muertos por COVID en el país fueron ancianos que vivían en residencias. Y uno pensaría que ese país en particular no entraría en ese ranking tan negativo. Bueno, España 63%, 64%, y seguimos y así en todos estos países teóricamente desarrollados, ¿no? Bueno, ellos han tomado decisiones que la están pagando, ¿no? Por ejemplo, retiraron al personal idóneo para llevarlos a las áreas, entre comillas, donde más hacía falta, lo que acá se llama el segundo nivel, el hospital de agudos, y suplieron la asistencia a los adultos mayores con personal proveniente de las Fuerzas Armadas o personal no idóneo o no acostumbrado a trabajar con esta población. Sí, que tienen otro tipo de protocolos, que no son los protocolos de salud y mucho menos este protocolo tan específico de la pandemia. Jauregui, muchísimas gracias por haber venido. Por la invitación. Gracias por toda la información y conocimiento que siempre nos brinda. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, y ahora sí, vamos a pasar a hablar de actualidad. A ver, porque yo se los había mencionado, ¿no? En los cortes, antes de comenzar con estas hermosísimas entrevistas que realmente lo que más nos dejan y lo que más quiero
hacer sentirles en ustedes es que las personas que van a venir a este programa realmente tienen muchísimo conocimiento sobre los temas y esa es la clave para las herramientas a las que siempre hago referencia, la información, esa es la clave sin lugar a duda. Bueno, pero ahora sí, vamos, no hablo más, la actualidad. Primero, ¿qué pasa con la fe de vida? No tienen que seguir haciéndola, ya se los hemos dicho varias veces, sí, se los he mencionado en diferentes oportunidades en las redes sociales, que la fe de vida sigue suspendida hasta el 31 de octubre y después del 31 va a continuar siendo suspendida. ¿Por qué? Porque el Congreso tiene que tratar un proyecto para que la fe de vida sea digital, que usted la pueda realizar directamente a través de la web, con lo cual ya no tiene que ir en presencia al banco. Por otro lado, ¿qué pasa con los créditos de ANSES? La cuota está suspendida hasta el 31 de octubre. El Congreso va a determinar qué pasa con los intereses desde enero a octubre, que usted no pagó la cuota, porque se fueron acumulando y van a ser, ¡pum!, un fangote de plata. Pero ANSES solicitó entonces que se den de baja esos intereses por lo menos por los meses de época de pandemia en el cual se cancelaron. Bueno, habrá que ver qué dice el Congreso. Hasta que el Congreso no tome una decisión en base a esto, la cuota va a continuar suspendida, pero además no se van a poder sacar nuevos créditos. Si usted ingresa a la página de ANSES, hoy no tiene la autorización para sacar un nuevo crédito. Si ya lo tenía, atenti, momento, paciencia, todavía no tiene que pagar la cuota. ¿Y qué les parece si les digo quiénes cobran la jubilación o la pensión los próximos días? Y ahora sí me pongo los lentes, vemos la pantalla juntos y les digo entonces exactamente las fechas de cobro a partir, claro, de mañana lunes 19 de octubre. Y que tenemos que mencionar, y siempre tengan en cuenta entonces el último numerito del DNI en relación a la fecha que yo les digo, ¿sí? Jubilados y pensionados que van a cobrar a partir, jubilados y pensionados que cobran hasta 20.374 pesos. Los que terminan en el número 6 van a cobrar el 19 del 10, mañana. El martes van a cobrar los que terminan con el número 7, el 21 los que terminan con el número 8 y el 22 los que terminan con el número 9. Vamos a la siguiente placa porque allí sí les hablamos a los jubilados y pensionados que cobran desde 20.374 pesos. Los que terminan en 0 y 1 van a cobrar el 23, 2 y 3, el 26, el 27, 4 y 5, el 28, 6 y 7 y finalmente el 29, 8 y 9. Y ahora sí, entonces, nos estamos despidiendo de nuestro primer programa, no sin antes decirles que mañana, 19 de octubre, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y es muy importante saber que 1 de cada 8 mujeres antes de los 80 años va a tener cáncer de mama y la prevención, tomarlo a tiempo, es realmente la clave, con lo cual no te olvides los chequeos o el autotest dentro de tu casa. Nos encantó hacer el programa para todos ustedes, yo estoy emocionadísima por supuesto y solamente soy la cara de este gran equipo, productores, editores, la gente de Graf, los asistentes de piso, los camarógrafos, los sonidistas, absolutamente todas las personas que conformaron y que pensaron en esta puesta al aire para todos ustedes. Yo los represento en este agradecimiento. Gracias por dejarnos entrar a su casa. Nos vemos el próximo fin de semana. ¿Qué pasa contigo?